la audiometría como proceso altamente específico de la acción fonoaudiológica, reviste algunas consideraciones que son importantes a tenerlas en cuenta. La primera es que estudiamos la relación de un marcador, que es el silencio, con un disparador, que es el sonido. En ese rango de situación buscamos un ambiente que jerarquice tanto el marcador como el disparador. Para eso necesitamos un ambiente silente o sonoamortiguado. Cuando trabajamos con niños es importante reconocer que a veces utilizamos distractores polisensoriales que pueden perjudicar el proceso de evaluación. La audiometría requiere evitar el silencio para encontrar la aparición del sonido por parte del paciente, y el fonoaudiólogo o el licenciado en fonoaudiología debe garantizarlo. Por lo tanto, distractores que tengan en sí mismos ruidos o juguetes que tengan ruidos o que sean de manipulación, que genere ese salirse del marcador de silencio, no favorecen esta construcción de resolución de este tipo de estudios. Por lo tanto, es importante la selección de cuándo, cómo y en quién voy a hacer el estudio, y también la dosificación de los estímulos, tanto del marcador como del disparador. En esa situación construimos un proceso que vamos desde una postura de silencio a la propuesta del disparador de respuesta, que en realidad va a ser un sonido de distinta intensidad y en distintas frecuencias, y en cada frecuencia varios procesos de intensidad, para luego volver al estado de marcador y a esperar la respuesta del paciente. En esa situación, el paciente puede responder apenas aparece el sonido o apenas aparece el silencio, nuevamente después de la aplicación de sonido. En cada una de las situaciones, la situación propia de instalar el procedimiento con un condicionamiento que le dé certeza al profesional que está actuando en cómo responde, cuándo responde este paciente, tenga la edad que tenga, nos garantiza confiabilidad en esas respuestas y por lo tanto en ese dato que aporta esa respuesta. En la estrategia de dosificación entendemos que el marcador es el silencio, el sonido es el disparador. Volvemos a evitar, a retirar el sonido para volver a estar en silencio. Volvemos a aplicar un disparador, y en la dosificación la clave está en que el tamaño de la marca de silencio varíe para que el paciente no se adapte a predecir cuándo va a aparecer el sonido, porque no siempre voy a estar ofreciéndole el disparador en un sonido, en una intensidad de sonido que el paciente le quede cómodo, sino que por el contrario va a tener que esforzarse para encontrar el liminar, el que apenas se escucha, que es la magia o el objetivo o la meta de la audiometría. Por lo tanto, modificar la cantidad de marcador es una forma de reconocer la estrategia y la decisión que toma el licenciado en fonoaudiología para ofrecer la prueba y garantizar de esa manera distintas alternativas de respuesta que den confiabilidad a esa información. En este caso tenemos el caso 1, en donde los marcadores y los disparadores aparecen en forma rítmica y por lo tanto el espacio entre dos disparadores garantiza más o menos el mismo tamaño de tiempo de permanencia del marcador. Es decir, el silencio dura más o menos lo mismo. En el segundo caso encontramos que hay diferencia entre el tamaño del marcador, entre el tiempo de presencia del marcador, que garantiza que cuando aparece el disparador,
es más confiable la aparición de la respuesta. Por lo tanto, es una clara estrategia de intervención dentro del proceso de construcción de la audiometría. Ahora vamos a imaginarnos cómo logramos detectar un umbral auditivo. Entonces tenemos en esta línea punteada una determinada frecuencia y tenemos el eje de lo que hace el fonoaudiólogo y de lo que percibe el paciente. El fonoaudiólogo le propone un disparador, el paciente, ante la aparición de la interrupción del disparador para aparecer el marcador, es decir, sale el sonido y aparece el silencio, el paciente levanta la mano. Vuelve a ofrecer un disparador a una intensidad bastante cómoda y el paciente, cuando vuelve a aparecer el marcador, cuando vuelve a aparecer el silencio, vuelve a marcar, vuelve a indicar como respuesta que lo volvió a percibir. Luego vuelve a hacer lo mismo y de esa manera el marcador aumenta su presencia, aumenta su tiempo y por lo tanto garantiza que el paciente nos esté dando una respuesta, inmediatamente se va el sonido. Pero si nosotros nos ponemos a ver, las intensidades en donde apareció ese sonido fueron estables. Si el fonoaudiólogo bajó mucho la intensidad, vamos a suponer que los círculos azules mostraban una intensidad de 10 decibeles. Entonces, cada vez que el paciente fue respondiendo, mostró esa intensidad de 10 decibeles. Cuando el fonoaudiólogo fue a menos 10 decibeles, salió del campo auditivo del paciente para empezar a encontrar en qué momento aparecía ese sonido. Entonces, esa respuesta se ausenta, el paciente percibe que está en zona de marcador, está en silencio, el fonoaudiólogo no le está dando sonidos a los que responder, y lo que está haciendo el fonoaudiólogo es progresivamente de menos 10, menos 5, 0 decibel, ofrecer ahí un sonido y el paciente poder responder a él. Con lo cual se construye la certeza de que a través de una técnica de umbral ascendente, es decir, del silencio al sonido, el paciente expresa en qué momento, y ese momento es a qué intensidad, comienza a percibir el sonido, aunque sea mínimamente, que es lo que básicamente busca el umbral, ¿no?, de la audición. Y a partir de eso, el paciente permanece en estado de marcador cuando en realidad el fonoaudiólogo está operando con determinadas intensidades que todavía no son audibles para el campo auditivo del paciente. Esta es una forma de construir una técnica de umbral ascendente que permite encontrar la certeza de que el marcador de silencio es para el fonoaudiólogo parte de la estructura de encuentro con la respuesta. Entonces terminamos viendo que podemos ofrecer siempre una estimulación monótica y unilateral para encontrar las respuestas del paciente, que tanto el silencio como el sonido son parte de la estimulación de la audiometría, que hacemos un oído por vez, que para eso podemos usar parlantes o auriculares, y a su vez combinamos dos tipos de presentación de los sonidos, tanto por vía aérea como por vía ósea.